Muy bienvenido todo el mundo a un nuevo episodio premium de WWE. En este caso, esta modalidad que tanto nos gusta, la de repasar la historia de las franquicias de la NBA. Y luego de varias ha llegado el momento de el Utah Jazz. Sí, una franquicia ni de las más viejas ni de las más jóvenes. Bienvenido de vuelta, ¿no? Yo soy Nicolandi. Y enfrente mío está Ignacio, Pablo, Barrón, que reclama atención como siempre. ¿Cómo estás, Nachi? Mono Premium. Listo para grabar. Matt, Modo premium. Manu. Contento y después de varias semanas con un programa super premium de vuelta. Así es, y empecemos por el principio, duplica, porque en 1974 la NBA acepta a los New Orleans Jazz como el nuevo miembro de la liga, y como ustedes saben, porque son oyentes premium, el nombre se debe al ritmo musical popular de esta ciudad, el jazz. Fue candidato entre 8 opciones que salieron de un sorteo, y la junta de directores lo eligió porque significa improvisación colectiva, como es el jazz, y como quizás un poco es el básquet. Así que no nació en Utah, sino en New Orleans. Fue la sexta expansión de la NBA y se convirtió en el equipo número 18 en el momento, obteniendo su nombre después de haberse realizado el draft, del que ahora vamos a estar hablando un poquito más. Fred Rosenfeld y Sam Battistone encabezaron un grupo de 9 personas que adquirieron esta plaza por $6,15 millones. Hoy en día el sueldo anual de, por ejemplo, un Jabari Parker en los Hawks de este año. Battistone era dueño de un restaurante con una historia peculiar. Se llamaba Sambos, mitad por su nombre Sam y mitad del de su socio, Bo, de Bonnet. Lo curioso es que en Estados Unidos fue muy popular un libro que se llamaba La historia del pequeño negrito Sambo y tenía dibujos, los cuales Battistone tomó para decorar esta cadena de restaurantes sin tener nada que ver con el libro en sí por su nombre. Años más tarde, este libro fue clasificado como racista, lo que trajo muchos problemas a la cadena, que terminó fundiendo y cambiando su nombre sin éxito. Solo quedó un local, el original, en Santa Bárbara. Bueno, fiel al estilo de los drafts de expansión, cada equipo aseguró a 7 de sus jugadores, dejando el resto libres para ser tomados por el Jazz. Esto es una modalidad de la que ya hablamos en pasados episodios respecto de equipos. Y el primer movimiento que hizo la franquicia de New Orleans fue un trade con Atlanta Hawks para quedarse con Pete Pistol Maravich, jugador que había sido estrella en LSU, universidad cercana a Nueva Orleans. En Lafayette. Y llevaba 4 años en la liga. A cambio de Pistol, dieron 2 picks de primera ronda, 3 de segunda y 1 de tercera de los próximos 3 años. Lo querían sí o sí. Ya estaremos contando más de Pest to Pet. Además, seleccionaron, entre otros, al Hall of Famer Walt Bellamy, que, atención, llevaba 13 años en la liga, pero lo cortaron después de un partido que fue el último de su carrera. De los 17 jugadores que eligieron, solo 10 jugaron en la primera temporada del equipo y nada más que 3 lo hicieron por más de un año. Scottie Robertson fue elegido como el head coach, es decir, el entrenador principal del equipo. Venía del básquet universitario que lo llevó Scottie Robertson, a Luisiana a 3 títulos de la NCAA, y las contrataciones eran pensadas para lograr un impacto inmediato en el público local. A su lado, como asistente, contrataron a Elgin Baylor, el mítico Elgin Baylor, leyenda de la NBA en su primer trabajo en los banquillos. Bueno, mucha emoción. Estaba todo listo para empezar, para el arranque. Scottie Robertson estaba ansioso y no se le terminó de pasar la ansiedad que ya lo habían echado. No, ya. 1-14 fue el arranque para los New Orleans Jazz y rodó su cabeza Baylor. Bye bye. Esto es literal, digamos, lo asesinaron tipo Game of Sí, Thrones, guillotina en la plaza. Bien, No, perfecto. no es literal. Baylor dirigió un partido como interino, lo perdió también, y contrataron a Butch Van Bredakov, conocido de Baylor, ya que había sido su entrenador en los Lakers en las finales del 67 y del 68, ambas perdidas ante el Boston de Bill Russell. Van Breda Kolf era famoso, no solo por estas finales, sino por odiarse con Wilt Chamberlain, a quien no le permitió entrar en los minutos finales del juego 7 de las finales de 1968, tras decirle "no te necesitamos", final que terminó perdiendo por 2 puntos. Obviamente renunció antes de volver al vestuario, pero eso es otra historia. El Jazz arrancó 0-28 como visitante, 0-28, impresionante, o sea, el equipo era malo, no había vuelta que darle, y había algo que era muy molesto para la franquicia en su primera temporada, y esto era su casa.
Durante el primer año hicieron como locales en el Municipal Auditorium y el Loyola Fieldhouse, donde la cancha estaba tan elevada sobre el piso que tenían que colocar una red alrededor porque si se caía un jugador fuera del cuadrilátero se mataba y aplastaba a alguien del público. A los Sergio Denis. No, no. Bien. Amarillo. No, increíble. Estás amonestado. Más adelante jugarían en el Louisiana Superdome, un estadio con muchísima demanda de eventos que obviamente no le permitía la continuidad necesaria a los New Orleans Jazz. Además, Mardi Gras, el festejo típico de la ciudad, obligaba al equipo a salir de Nueva Orleans un mes entero a jugar como visitante, algo parecido a lo que nosotros conocemos como el rodeo de San Antonio, por ejemplo. Y ahora pasamos a hablar de otro tema, que es la maldición de Goodrich. A todo esto que les mencionamos recién, se le sumó un temita que modificó el curso natural de la franquicia y sería determinante para la mudanza final a Utah. Resulta que Barry Mendelson, quien había sido un agente de deportistas y había tenido como cliente a Gail Goodrich, fue contratado como vicepresidente del Jazz. Mendelson propuso contratar a Goodrich, quien ya era veterano y había empezado un declive como jugador, obviamente, de Los Ángeles Lakers. Fue traído por la vía de la free agency para formar dupla con Maravich y cambiaron las cosas. Sí, en el 76 firmó por 3 años Goodrich, pero se rompió el tendón de Aquiles, necesitó cirugía en la 76-77 y solo pudo jugar 27 partidos. Tenía 33 años ya. Y se metió en un juicio con los Lakers en plena temporada, diciendo que le debían dinero, ruculeta, vivarola. Estaba en cualquiera, Gale. Pero ¿por qué decimos que cambió el curso natural del Jazz si no ganó nada en la franquicia? Bueno, el reglamento en ese momento decía que los Lakers debían recibir como compensación un pick de primera ronda por haberle sido quitado una figura veterana en la agencia libre. ¡Qué tontera! No me digas. Algo muy loco. Lakers y Jazz aceptaron que fuera la selección de 1979. Imagino que algunos ya estarán pensando lo que pasaría ese año, porque cuando el Jazz termina último en la NBA del 78-79, ese pick se transformaría en el número 1 y la clase 79 fue, como muchos saben, la de Magic Johnson. Los Lakers Magic Johnson. pudieron haber tenido a Magic, pero gracias a Barry Mendelson y a haber ganado el sorteo de moneda con los Bulls, quedaron segundos. Me salgo un segundo el libreto perfecto que tenés armado, Nico, y digo cómo evolucionaron para bien la regla de la NBA. Es increíble, estas cosas que Sí. pasan en el pasado. Podemos poner un ejemplo actual. ¿Qué agente libre veterano hubo ahora? Por ejemplo, Horford. Si Horford se iba a Philly le tenía que dar su pick a Boston. Una locura. Algo así. O sea, Tibiul hubiera estado en Boston, por ejemplo. Claro, o sea, no era agente libre. Claro, tenías que darle algo a cambio. Increíble. Cambiamos de frente a uno completamente raro. Vamos a hablar de Lucia Harris, el pick más raro de la historia de la NBA. ¿Cómo de la NBA? Sí, sí. Pero El se pick- llama Lucía. Sí, sí, ya escucha. En el draft de 1977 hay una perla, la más rara de la historia de la liga, porque el Jazz, con su pick 137, la séptima ronda, eligieron a Lucia Harris. Sí, sí, una mujer. En 1969 los Warriors habían seleccionado a Denise Long, pero la NBA vetó el pick, así que se considera a Harris como la única mujer en la historia del draft de la NBA. Harris se enteró por un reportero y no entendía nada. Se la considera una de las mejores de la historia. Fue medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Montreal 1976 y al año siguiente se encontró con esto. No le interesó esta oferta y no se presentó a la prueba. La movida que se piensa que fue marketinera no terminó llegando a ningún puerto y cuenta la leyenda que la hija de Reisendorf, adolescente, le dijo a su padre que lo hiciera para generar un shock, ya que el año anterior habían querido draftear a un ruso, algo casi imposible por aquellos años. Imagínense lo que hubiera sido. Sí, sí, yo había leído un poco y decían que desde dentro de la franquicia sabían que era imposible que jugara en la liga, pero como movida marketinera para subirle un poco el conocimiento a la franquicia, eligieron a una mujer. Sí, además se supo después que Harris estaba embarazada y por eso no terminó yendo. De todas maneras generó debate. ¿Podría haber jugado con hombres? Sí, no. Bueno, nunca lo sabremos. Un año más tarde se desempeñaría profesionalmente en las ligas femeninas, pero claro está, nunca lo hizo con varones. Después de saber el embarazo en el Jazz hacían chistes, decían que habían drafteado 2 por 1 y que tenían los derechos sobre el chico.
Todo Bueno, el bastante chico extraño. terminó siendo Donovan Mitchell, ¿no? No. Me vuelvo loco. Ni ¿no? Gary Harris tampoco. Si me tiraba aquí me vuelvo loco. Harry fue la primera mujer inducida en el Hall of Fame en el año 1992. Además del tema Goodrich, el Jazz había entregado los derechos por Moses Malone. Sí, No, todo es bien, tremendo. Para recuperar uno de los 3 picks de primera ronda que perdieron a mano de los Lakers. La combineta de no tener ni a Magic ni a Moses y haber quedado con Goodrich roto y Pete Maravich también trajeron como consecuencia problemas económicos severos. Mendelssohn dijo que los problemas financieros, los cuales les mencionaba recién, venían mayormente por el monto impuesto que tenía la ciudad, del 11%. Tema tocado en el premium de los impuestos de California, que tiré hacia el voleo. Fíjate, la tasa más alta de Estados Unidos por el momento. Pero lo cierto es que tras 5 años evitando el éxito y sin contar con una casa fija, el cambio era más que necesario. Sí, Sam Battiston, el dueño del equipo, y su mujer eran mormones, así que qué mejor que mudarse a Salt Lake City, la ciudad en donde esa religión juega como local. Era mudarse a un mercado menor, que ya había tenido un equipo en la ABA, y habían sido muy populares en la ciudad. Unas semanas después de comunicarle las intenciones al comisionado Larry O'Brien, hoy por hoy un trofeo, la Junta de Dueños de la NBA acepta la relocalización. En Utah el Jazz no significa nada, pero se decidió mantener el nombre, en parte porque faltaba muy poco para que arranque la temporada 79-80 y en otra parte porque no había tiempo de generar el papeleo para el cambio. Además se mantuvieron los colores del Mardi Gras, todo como estaba anteriormente en New Orleans. Pete Maravich fue con el equipo a Salt Lake City, pero sus rodillas estaban obviamente en su peor momento. Sumó que en el primer año de la nueva casa se trajera a Adrian Dantley, quien se convertiría en el jugador franquicia por aquella época. Del otro lado, como head coach estaba Tom Nisalki, que tenía una política estricta de no jugar con jugadores que no entrenaban. Y Pistol obviamente no estaba al 100%, así que salía del banco de los suplentes en la que iba a hacer a la postre su temporada final en el equipo. Lo iban a cortar y sería contratado por los Celtics, con quienes por fin pudo jugar un partido de playoffs. Con su retiro, la NBA activaba la línea de 3. Así que, ¿cuántos puntos menos tienen Pete a comparación de lo que hubiera sido sumando con esta regla en los pocos partidos en los que la disfrutó? Metió el 66% de sus intentos de triple. Bestia. Si quieren, abrimos el juego y hablamos un poquito de este crack. Me encanta Pete. Hace un par de años cuando me metía en la NBA, no lo conocía, vi un video de Red Auerbach con Pete Maravich entrenando tiro, cuando hace esos pases fenomenales que se la pasa por todos lados. Era muy lujoso. Increíble, y su historia es aún más increíble. Porque Conozcámosla. llega a la NBA siendo figura de la NCAA para LSU en Lafayette, bajo las órdenes de su propio padre, Percy Maravich, y tiene un récord que es imposible que le saquen. Estaba mirando un video en YouTube el otro día de récords irrompibles en la NBA, y si hicieran uno de la NCAA, este sería sin duda el más difícil de romper, porque es el máximo anotador de la historia de las universidades, logrando más de 3.600 puntos, promediando 44 por partido, a pesar de que en su primera temporada no existía ni el reloj de tiro ni los triples. Una locura. Y contaba recién Nacho que cuando instauraron ese tiro en la NBA y lo disfrutó un poquito, 66%. Imagínate en la NCAA. Pero eso no es todo, porque las reglas no le permitían a los freshmen jugar el NCAA Tournament, el cual él obviamente se perdió por ser jugador de primer año. En esa primera temporada hizo más de 700 puntos que a día de hoy no le cuentan. El récord es en apenas 3 años. Es tremendo. Lo divertido es que Pete tiraba de todos lados. Era un jugador tremendo. Le encantaban los lujitos, hacía pases de faja para dársela al que tenía al lado, a 1 metro. Pero también hacía asistencias rebuscadas. Era un showman total. El apodo Pistol es por su mecánica de tiro. La pueden buscar, lo pueden mirar. Tiraba medio de costado, como si tuviera un arma en la mano. El estilo de Maravich no encajaba con el del entrenador de Atlanta, Hudson. Y a pesar de que llegó a ser All-Star jugando para ese equipo y lograr un buen rendimiento, fue traspasado a New Orleans cuando se creó la franquicia. Maravich consiguió ante los Knicks un partido de 68 puntos. Por aquellos tiempos la mayor cantidad obtenida por un guardia, solo superada por Chamberlain y Baylor, jugadores grandotes. Un detalle, hay un jugador que se llama Devonte Green de la Universidad de Indiana, que no es Pistol, el apodo, pero tiene tatuado en el antebrazo el código del GTA de Munición Infinita.
como si su brazo tuviese una máquina de lanzar. Nunca había escuchado a alguien que se había tatuado un truco código de GTA. Tremendo. 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 Bueno, Maravich tiene la casaca retirada por 3 equipos. Por los Pelicans, por el Jazz y por su anterior equipo, Atlanta. Pero las lesiones le trajeron cicatrices en lo personal y acá se pone un poquito más oscura la historia de Pistol. Estuvo recluido 2 años tras su retiro en 1980 para reaparecer convertido al hinduismo, al veganismo y aficionado a los ovnis. Al tiempo se le pasó se pasó al evangelismo y antes de morir dijo que quería ser recordado como un cristiano y no como un basquetbolista. Bueno, esto lo recordamos Tremendo. en las camadas de jugadores, no me acuerdo qué draft, pero esta historia la contamos. pasamos en un premio. Murió a los 40 años por una insuficiencia cardíaca mientras jugaba al básquet en un colegio. Y cómo olvidar su frase, ¿no? Lo único que pido es no morirme a los 40 años jugando al básquet. Lo había Y de predicho. un ataque al corazón. Se murió así. Durísimo. Pasemos un poquito a la vida en Utah. Los primeros 2 años fueron negativos tanto para el juego como para el lado económico. La gente se acercaba con tibieza a los partidos y solo sirvieron para conseguir un pick 2 del draft, un ícono de los Jazz, Darrell Griffith, rookie del año, sumado a Dantley, All-Star en cada temporada. Frank Layden, general manager, asumió el cargo de entrenador y de a poco las cosas iban a ir mejorando. Sí, antes de mejorar una perlita, en el 82 el Jazz estaba preparado para draftear a James Worthy, jugador que les encantaba porque pensaban que Dominic Wilkins era muy egoísta para jugar. Pero los Lakers sorpresivamente lo eligen a Worthy y no les quedó otro remedio que tomar a Wilkins. Al jugador no le parecía muy simpático. ¿No era mormón Wilkins? No, Ah. no le parecía muy simpático jugar en Utah. Así que al poco tiempo fue traspasado en unos quizás trades más flojos de la historia de la liga por 2 jugadores que entre ambos sumaron tan solo 4 temporadas y todos sabemos lo que terminaría pasando con Dominic Wilkins en Atlanta Hawks. Sam Battingston compró la totalidad de la franquicia en el 82, pero vendió mitad de la misma un año más tarde. La situación económica era realmente preocupante, no se encontraba salida de este tema, pero en lo basquetbolístico todo mejoraba. La 83-84 marcó la primera participación en playoff de la franquicia y un convenio para jugar 11 partidos por año como locales en Las Vegas. Tema que se charló hace poco de algunos equipos cercanos de la zona, todavía no hay nada concreto. Eso no alivianó la situación financiera y nadie iba a verlos. Se necesitaba algo parecido a un milagro en medio de rumores de otra mudanza y el milagro iba a llegar. El milagro existió porque los picks del 84 y del 85 iban a ser consecutivamente John Stockton, un base chiquitito, flaquito de Gonzaga, y Karl Malone, un toro de Louisiana Tech. 2 jugadores que iban a marcar la historia del NBA por los próximos 15 años seguro, quizá un poco más. Lo cierto es que el pick de Stockton fue abucheado en el draft del 84, en el mismísimo estadio del Utah Jazz. Los fans no estaban contentos, no lo conocían y pensaban que era muy chiquitito, muy flaquito, que no iba a poder jugar en la NBA. Bueno, tenían muy buena visión, evidentemente. De todas formas, John era backup, al principio era suplente, recién estuvo al mando del equipo 2 años después. A la llegada de estos 2 cracks se unía la explosión de Mark Eaton como una fuerza defensiva tremenda, promediando 5,5 tapas en la 84-85, una marca que aún nadie pudo superar y que suponemos va a ser difícil que se sobrepase. Eaton, que empezó a jugar al básquet a los 17 años. Sí, hablando de récords que son difíciles de pasar, 5,56 tapas por año. Tremendo. Utah comenzó a alcanzar los playoffs de manera automática cada año, superaba a los rivales como los Rockets de Olajuwon, y además recibió un bálsamo económico que sanearía ese asunto. Larry Miller compró el 50% a Battistone por 8 millones. Un año más tarde tuvieron ofertas de hasta 28 millones de dólares para vender el total de la franquicia. Recordemos lo que había salido inicialmente, 6. Los posibles dueños querían mudar al equipo a Minnesota, en donde todavía no había un equipo, no existían los Timberwolves. Pero Larry Miller saltó sobre la hora y compró el resto que le faltaba por 14 millones de dólares y dejó crecer la franquicia en Utah. Miller es en gran parte el milagro que salvó al equipo. Sí, fíjate que un año antes compró la mitad por 8 millones y al año siguiente compró la otra mitad por 14 Tranqui. millones, casi el doble. El equipo de Utah estaba en alza, claramente. Claramente.
Bueno, la temporada 87-88 ya tenía a John Stockton como base titular y a Malone como uno de los mejores ala pivots de la liga. El Jazz estaba dando aviso de su poder y ponía en jaque, por ejemplo, a los Lakers del Showtime, donde los llevó a un juego número 7 que perderían ante, claro está, los campeones reinantes. Y ahora sí, en 1988 llega el Sir Alex Ferguson del básquet. No te lo permito. Pero por el tiempo, no por los títulos. El coach Estás Leiden, escupiendo el legado de Alefer. Claro. el coach Leiden Perdón, solo Alex. disputó 17 juegos en esa temporada, la del 88, siendo reemplazado por el gran Jerry, que llevó a sus 3 All-Stars a playoff nuevamente en los próximos 2 años, siendo protagonista, pero hay que ser sinceros, no hay que mentirle a la gente, siempre los barrían en primeras rondas de playoff, no parecía cosa seria el equipo cuando llegaban las instancias clave, pero los 90 arrancaron con un aire renovado, cambios en la plantilla que trajeron a Jeff Malone para darle otra alternativa anotadora a Stockton y una mudanza de estadio al Delta Center. Un upgrade increíble en comparación del Salt Palace, con capacidad para 19.000 personas. Sí, en el 92 iban a lograr lo que fue hasta ese momento la mejor campaña de su historia, finales de conferencia, tras dominar absolutamente la temporada regular. Cayeron con Portland por segundo año consecutivo, equipo que tenía mucha más profundidad en su plantel y un Drexler imparable. Tanto Stockton como Malone iban a ser parte del inolvidable Dream Team ese año además. 2 años más tarde, Jeff Malone sería tradeado por Hornacek, el tercer mosquetero para lo que estaba por venir. 2 años sin Jordan en la liga. Tenían que aprovechar, claramente. Nuevamente finalistas de conferencia, cayendo ante el poderoso Houston de Hakeem, ese que logró 2 títulos al hilo. Los Rockets eliminaron al Jazz en esos 2 años. Bueno, para el 95-96 llegó lo que hacía falta, muchachos. Un buen jugador de rol para la posición de centro. Y estamos hablando del infame Greg Ostertag. Feo como el sol. Double Zero, uno de los players más feos, más espantoseros que conocemos, pero que se acopló a la perfección. 3 años seguidos en finales de conferencia, pero lamentablemente le tocó caer ante los Sonics de Payton y Kemp, que dejaban al equipo listo a ir por todo. Yo recuerdo ser chico y estar mirando esos partidos en la televisión y esperar a que le hagan un plano corto a Ostertag porque no podía creer lo fulero que era. Por lo general era cuando iba a la línea. Los invito a todos a googlear Han ese pasado rostro. 80 años, ¿no? Bueno, Ah, no, respetá, 23 respetá, años. hijo de puta, respetá. Dale, hijo Han de- pasado hijo de 80 años. No puedo creer. La 96-97 ilusionaba a todo el mundo. Escuchá, Stockton, Hornacek, Russell, Malone, Ostertag. Equipo más famoso de la historia del Jazz. Con el cartero como MVP, ganó 64 partidos en la regular y ahora sí, arrasó a Clippers, a Lakers y a Rockets hasta llegar a la gran final, en donde estaba Scottie Pippen con Michael Jordan. Y Rodman. Chicago ganó la serie 4-2 con los 2 últimos partidos logrados en los segundos decisivos. Esos míticos últimos 2 partidos. Estaban más cerca de la gloria que nunca, así que no tocaron el roster de cara a 1998 al fiel estilo Mauricio Pochettino en Tottenham. Llegó a la final, no tocó el plantel y lo echaron. En el trade deadline intentaron un trade por el experimentado Ronnie Seikaly. ¿Qué les parecía Seikaly? Gran jugador, hemos hablado de él en algún momento. Sí. Creo que en la historia de Orlando Magic. Bueno, Ronnie no se presentó en el momento que debía hacerlo y el deal se cayó. Utah perdió la chance de contar con él en playoff, en donde logró barrer a los Lakers de Shaq para llegar a la cita definitiva nuevamente. Y su majestad tenía más para dar. Sí, la serie contra Chicago estaba 3-2. Esto me imagino que lo recordamos todos. 3-2 a favor de los de Phil Jackson. Y los últimos 2 partidos eran en Utah. Era ahora o nunca, capricha. El juego 6 estaba caliente. Y a falta de 20 segundos, esta jugada que todos podemos Eso es tremendo, recordar boludo. de memoria. Pelota para Utah. Jordan se acerca por atrás de Malone. Le cachetea la pelota para abajo. Se la roba de las manos. Le sacó un dulce a un niño. No, increíble. Maldito Sí, sí. Michael. Este partido está en el League Pass. Corre hacia adelante, espera que se consuma el reloj de posesión. Cuando va a amagar el tiro, le da un mínimo empujón a Byron Russell. Podría haber sido falta, No, no, obviamente, no. contra Para mí no Jordan. No, empuja, se le no, iba a no. Hace pegar. un step back Para mí no empuja. y, Es y extraño. la manito acompaña. Acompaña. Para mí no Acompaña. Acompaña de manera legal. Le vamos mostró a la decir. salida, mirá, así le hizo. Le mostró la salida, le dijo, soy campeón de la Byron liga". Russell al piso, tobillos rotos,
Se eleva MJ doble y gana La por red hace 1. como una gota de agua. Es Instantáneamente. Viste que The Shot, el tiro apodado como The Shot de Jordan, es sobre Es Craig contra Elo, Cleveland. contra Cleveland, varios años antes. Pero Me pa- medio como que a este también le dicen así. Sí, le dicen The Shot, pero estuve buscando por qué. Y es porque el apodo nace antes de este tiro. Y es que a este también en verdad le decían The Last Shot. Claro. Porque Last Shot. fue antes de que Ese fue The Last se Shot. retire por segunda vez Jordan. Cuando entró esa pelota, la era de Stockton y Malone había dado casi todo lo que tenía. Entre Olajuwon primero y Jordan luego se encargaron de no permitirles a esta dupla lograr el anillo que tan merecido tuvieron. Fueron a playoffs en todos los años que jugaron. Las siguientes 5 temporadas vieron a la dupla perder series de playoffs en primeras rondas, hasta que en 2003 Stockton y sus shortcitos ultra cortos dirían basta. Se retiraba y Karl Malone entraba a la agencia libre para ir a Los Ángeles Lakers. Este es el final. Recordemos del dúo. el único año de hiato de los Lakers donde no fueron campeones. No pudo ser campeón, Carlos. Vamos a estar repasándolo dentro de un ratito cuando hablemos de Malone, pero primero una mini video de John Stockton, más que merecida. Mientras te paso unas carilinas, Nico, tomá. Sí. Contamos que Stockton jugó 19 años para el mismo equipo y lo llevó a playoffs en cada uno de ellos. Locura. En los Juegos Olímpicos de 1984 llegó hasta el último corte previo al torneo junto con Barkley. No llegaron al plantel final, pero ahí conoció a Karl Malone y de ahí nacería una relación, un Bueno, amor. recordemos que en aquella época todavía los jugadores de la NCAA disputaban estas competencias, por eso es que lo conoce a Karl Malone ahí. Es el líder en estadísticas en los dos ítems fundamentales de la NBA, en asistencias, en donde le lleva 3.000 a su perseguidor inmediato, que es Jason Kidd, que encabeza con 15.806, y en robos, en donde con 3.265 aventaja por 600 a su escolta también Jason Kidd. Dicen que esa estadística, no sé si coinciden, la de las asistencias es otro de los récords irrompibles de la NBA. Y la de los robos también. Sí, ¿no? Son imposibles. Sí. Tremendo. La de las asistencias no hay forma que alguien O sea, llegue. la de los robos tiene que ser un jugador como del estilo. Si Trae Young empieza a hacer 3 Claro. robos por partido. No, Tibull. Ben Simmons. Tibull que acaba de arrancar. No, la no, NBA. tiene que jugar 35 minutos por partido durante 20 años de Ben titular. Simmons. Sí, No, sí. no llegás. Ben Simmons puede ser, sí. Bueno, tiene una estatua en el estadio, cerca de la de Karl Malone, y en 19 años de carrera solo se perdió 22 partidos en total. Y un detalle, apenas un Zarpado. triple doble en toda su carrera y fue a los 39 años. Jugó hasta los 41, siendo en todas titular. Sí, varias veces firmó contratos a la baja, John, para mejorar un poco el plantel, algo opuesto a lo que hacía Malone, que cada vez que tenía que ir a negociar era muy complicado. La única vez que pidió algo a cambio, John, fue que en el Delta Center le permitieran al equipo de hockey de su hijo más horas de hielo para que pudieran practicar. Más bueno que el Assist Tag 10. La historia post Stockton y Malone en Utah fue bastante triste, Matthew. Sí, después de estas 2 décadas de postemporadas iban a venir 3 años sin siquiera llegar a playoffs y en modo reconstrucción. Hubo que esperar hasta la 2006-2007 para ver en cancha a un equipo con Deron Williams, pick 3 del draft, Paul Millsap, conseguido en segunda ronda, Carlos Boozer, Okur Kirilenko y compañía. Un par de años de más de 50 victorias que no se plasmaban en playoffs, cortesía del poder y supremacía de los Lakers y los Spurs de aquellos años. 2 equipos que no se podían superar. Bueno, en 2009 muere el dueño del equipo, Larry Miller, por complicaciones de diabetes, y su hijo, Greg, toma el cargo. Y al año siguiente la franquicia elige a Gordon Hayward, que junto a un Jordan Millsap y a un Al Jefferson empieza una nueva camada que no terminaría lamentablemente de ver el éxito, dificultándose entrar en playoffs más veces de las que hubiesen querido. En 2011, luego de una derrota ante Chicago, renuncia Jerry Sloan y junto con él se va gran parte de la mística de la franquicia. Sloan, recordemos, estuvo a cargo 23 temporadas y obviamente merece algo así como una mini biografía. Primero contemos la historia de la renuncia, porque Sloan había firmado una extensión a principios de la campaña que lo ligaba por múltiples temporadas al Jazz, pero se rumoreaba que su pésima relación con Deron Williams y un encontronazo con el player lo hicieron tomar la decisión. Deron fue consultado y negó que haya querido que se fuera, pero al parecer a la organización le molestó tanto perder a Sloan que 2 semanas después mandó a Williams a los Nets por la vía del trade. Sí, fue infame la salida de un tipo tan importante como Sloan
por pelearse con un base reciente después de haber manejado los egos de Malone Sí, verdad, y de verdad. Stockton durante 20 Bueno, años. habla un poco también de la edad de Sloan y del Sí, desgaste no tenía propio. ganas, ¿no? De ya no tener más ganas de golpear, de pelearse, ¿no? La historia dice que Sloan ya había dirigido en la liga antes de ser asistente en Utah. Estuvo 3 temporadas al mando de los Bulls. En una consiguió llegar hasta semis de conferencia y al año siguiente fue despedido. Sloan había jugado en Chicago durante 10 años y paradójicamente los Bulls, que le quitaron la posibilidad de ganar el título 2 veces, lo habían conocido a él como The Original Bull cuando era jugador del equipo. Tremendo. Jerry tiene 9 hermanos, todos fueron criados por su madre, ya que a la edad de 4 años Sloan perdió a su padre y desde muy chico tuvo que laburar en el campo. Estuvo casado 41 años con su noviecita del colegio, un tiernis, pero enviudó en 2004 y 2 años después se volvió a casar en Utah. La verdad que tenía activado el Tinder, el bueno Jerry. ¿Pero qué pasó? Enfermo. Se lo conoce por ser un coleccionista de sombreros John Deere y de muñecas y de tractores. Medio raro, Muy polémico este La- punto. medio- Smithers. las tres elecciones medio extrañas, todas juntas, ¿no? Pues vos podés. Bueno, qué sé yo. Le copaba arreglar tractores viejos, mañas que le quedaron de trabajar en el campo desde jovencito, se ve. Cuenta la leyenda que llegó a tener 70 y decidió venderlos casi todos una vez que le robaron uno y se molestó mucho. En el año 2016 fue diagnosticado con Parkinson y demencia, lo que ya no le permite ir a ver partidos desde hace algunos meses, lamentablemente. Alguien de la familia comentó que no le queda demasiado tiempo de vida. Sloan nunca fue coach del año, tiene su camiseta retirada en los Chicago Bulls y fue ingresado al Salón de la Fama. Bueno, ahora sí, vamos a lo más reciente, a los últimos años, algo que todos vimos, porque desde 2013 en adelante, ya sin Paul Millsap y Al Jefferson, Utah fue liderado por Gordon Hayward antes de la traición y su partida a los Boston Celtics. ¿Por qué traición? No sé, me gusta decirle traición porque soy hincha de Utah. Pero si sos hincha de los Warriors. Bueno, ahora soy hincha de Utah. ¿Te gustó Hoy la en historia? día- Me gustó la historia tanto ¿Te gustó que la historia de Nico? le pegó. Tremendo. Hoy en día los lidera el jugador más soft de la liga, premio que heredó de Dwight Howard, que es Rudy Gobert. 4 años sin playoff de movida hasta que Rudy fue mejor rodeado. Esto no estoy tan de acuerdo, creo que fue el equipo, no es que lo rodearon a Rudy y logró entrar en estos últimos años. Además, 2 veces consecutivas premio al jugador defensivo del año, eso sí se lo valoro. Y el resto lo sabemos, Hayward se fue a Boston y Donovan Mitchell es quien brinda la ilusión a los hinchas de Jazz. Bueno, hasta aquí la historia basquetbolística del Utah Jazz, una franquicia que estuvo al borde de ganar múltiples títulos y finalmente se quedó sin nada. Pero sí tienen muchas casacas retiradas, un montón. La 12, obviamente, la del Flaquito, la de John Stockton, la 4, la de Dantley, la 7, la de Pistol, Maravich, la 14, la de Jeff Hornacek, la 35 de Darrell Griffith, la 53 de Mark Eaton, el jugador de las tapas. La 1, en honor a Frank Layden, el coach anterior a Jerry Sloan y muchos años general manager. La 1223, Me gustó en esta. honor a Jerry Sloan por su cantidad de victorias en la franquicia. Retiraron también un microfonito en homenaje a Hot Rod Huntley, el broadcaster que estuvo durante 35 años en el edificio, una verdadera leyenda, y a la que queríamos llegar, a la número 32, a la de Carl, el cartero, el HDP Malone. No, ¿cómo? Pero Por todo lo visto en el programa hasta hoy, creo que las camisetas retiradas están justificadas, Están ¿no? perfectas. Están Sí. perfectas estas camisetas de retiradas. Menos la 1223. Pero a Jerry Bueno, Sloan es- algo le tenían que retirar. Sí, está bien. si ya llegaron hasta acá, no vayan a hacerse otra cosa, escuchen lo que falta porque es imperdible. O sea, si te caía bien Malone, te va a dejar de caer bien en muy poco tiempo. Igual Spoiler. Malone no creo que le caiga bien a nadie, no es un tipo muy carismático. Yo y Nico, que somos Nico y yo que somos más viejos, nos Pero, caía claro. bien porque no Porque jugaba bien. en ese momento vos no eras Pará, es uno de los 10 mejores jugadores que vi en mi vida. no, Sí, no, sin y no duda. eras conocedor de todo el afuera, No, solamente era- podíamos ver los partidos. Adentro era dominante. Primero, ¿por qué el apodo de Mailman, el cartero? A diferencia de lo que muchos piensan, el mote viene desde sus días universitarios en Louisiana Tech, porque siempre entregaba, o en inglés, que tiene un poco más de sentido, he always delivers. Pésimo, yo pensé que la historia tenía más mítica. Una historia parecida a la de Jerry Sloan, 8 hermanos y criado en el campo junto a su madre únicamente, trabajando en la tierra, cazando y demás. Solo que un poco más trágica,
porque su padre estaba al mismo tiempo criando otra familia que tenía y se suicidó A ver. cuando Carl tenía tan solo 3 años. Fue a Louisiana Tech por una razón bastante lógica. Estaba cerca de su casa, acompañaba a su familia. Hoy en día, decisión que pesa mucho en los prospectos, esto lo hemos contado en programas del draft, van a universidades que son cercanas, no perder contacto, capaz porque tienen sentido de pertenencia con ellas, ¿no? A pesar de haber sido reclutado por varias universidades, se decanta por Louisiana Tech y era tan malo como estudiante que no es elegible en su temporada de freshman. Raro que no haya ido a jugar a un junior college y 2 años después lo clasificó a la universidad por primera vez en la historia al torneo de la NCAA. Sí, su imagen todavía no era nítida y muchos scouts tomaron por error el juego de Malone, dejándolo escapar hasta el puesto número 13 del draft. Carl estaba convencido de que Dallas lo iba a elegir octavo y alquiló un derpa en Dallas para ya tener lugar donde pasar la noche. Finalmente cayó en Utah. Su carrera en el equipo ya la mencionamos, salvo el detalle de que jugó con un contrato de 10 años en un momento. Entre el 88 y el 98 firmó por una década y 18 millones, algo que me parece curioso, y luego pasó a los Lakers un año antes de retirarse en lo que fue este proyecto trunco que mencionábamos junto a Kobe, Nash y Shaq. Una lesión de rodilla lo separó por 39 partidos en la temporada regular y pese a que volvió con todo a los 40 años, le ganó el duelo a Tim Duncan en playoffs, pierde en la final contra Detroit en un batacazo total. Con 40 años, Carl supo que no iba a ganar un anillo. Se quedó sin anillo. ¿Y por qué decías vos, Carl, el HDP? Por muchos motivos. Por ejemplo, que estuvo en contra de que Magic Johnson volviera al ruedo luego de su retiro para tratar el SIDA. Los codazos famosos, medio mala leche, que lanzaba a sus rivales, que provocaron en muchos casos varios cortes en los pómulos. Y un hermoso dato TMC, en plena duda de jugar o no otra temporada, explotó un bolonqui con Kobe, porque al parecer Carl se zarpó con un comentario hacia Vanessa, la mujer de Kobe Bryant, y la profunda amistad que tenían se rompió en ese momento. Cuentan que Carl estaba con un sombrero de cowboy y Vanessa, amiga de la mujer de Malone, le preguntó: "Cowboy, ¿qué estás intentando atrapar?" Y Malone, que se podría haber cebado un poco, le tiró: "Estoy apuntando a las chicas mexicanas", en referencia claramente a Vanessa, que es latina. Un papelón total. Parece que este no fue el único tiro que el cartero le tiró a la señora de Kobe. Bueno, una de las cosas más molestas de Malone es que se llama Carl, con K, su mujer se llama Kay, con K, y tiene 4 hijos: Kylie, Carl Jr., Carly y KD, todos con K. Y vos, Nachi. Sí, tremendo. O sea, ya esto es motivo como para odiarlo, ¿no? Sí. Sin importar lo de... Bueno, no, y ahora sí, vamos a lo más terrible. El tiro a Vanessa es tremendo. No, pero eso no es nada. No, no es nada. Comparado con esto. Tuvo 3 hijos extraoficiales mellizos cuando tenía 18 años y uno más cuando tenía 20. Y la madre dio a luz a los 13. Él tenía 20 años. Y ella tenía 13. Fueron años de negarse a hacer los estudios de ADN, de no reconocerlos, de evitar juicios, intentar arreglos, decirle a uno que era tarde para tener una relación con él. Hasta que una revista publicó toda esta data, ni siquiera se había hecho presente en la vida de sus hijos. Los mayores ya tenían 17 años. Y para 1998 los juicios de paternidad fueron resueltos. Carlitos Malone admitió haber manejado mal su relación con estos 3 hijos. Para nosotros, un verdadero hijo de puta. Hay que decirlo, la imagen de Karl Malone ha sido enterrada en este podcast. Esperamos que les haya gustado, tanto como a nosotros, Nachi. A mí me gustó mucho el recorrido histórico que hicimos. Si Karl Malone es tremendo hijo de puta, lo que le queda a Diego Armando Maradona, ¿no? Con esto bajo la persiana, a veces. Lo reconoció el Diegote igual, ¿eh? Sí, Morla lo Sí, reconoció. faltan 4 todavía. Que eran en Cuba. Tremendo, así que bueno, si van por La Plata, tengan cuidado del Diego. Y Si andan por Utah, si andan por Utah también, si andan por Cuba también. Pero he always delivers. El cartero Always Delivers. Esto ha sido todo, esperamos que lo hayan disfrutado. Gracias, Nachi. Muchísimas gracias, Nico, por el trabajo. Gracias, Matt. Tremendo laburo, Nico. Me gustó mucho. Y me acuerdo de Bernie, la mascota de Miami. no, horny. Gracias, Manu. Gracias, Nico. Abrazo grande y hasta el próximo episodio Premium.